¿Qué tal, chicos? Bueno, el siguiente video es sobre cambio físico y cambio químico. Para ver este video, de preferencia ya debieron haber visto el video de estados de la materia y cambios de estado. Vamos a comenzar con el cambio físico. Entonces, en un cambio físico únicamente se altera el estado o la apariencia de la sustancia, pero no se altera su composición. Recuerden que un cambio de estado, por ejemplo de sólido a líquido, que se llama fusión, únicamente está cambiando la apariencia del agua. Del hielo pasamos al agua líquida, entonces solo es un cambio aparente. Entonces no existe un cambio interno en la estructura de la sustancia. El agua sólida tiene las mismas moléculas que el agua líquida. Ahora, no hay producción de sustancias nuevas. Cuando nosotros fundimos a un cubito de hielo, pasamos al agua de sólido a líquido, no se produce nada nuevo, únicamente tenemos las moléculas de agua. Y estos son procesos reversibles. Recuerden que el agua líquida la podemos volver a congelar para tenerla en estado sólido. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo más importante o los ejemplos más importantes es que todos los cambios de estado de agregación de la materia son cambios físicos. Me refiero a la solidificación, a la fusión, a la condensación, a la evaporación, sublimación, deposición. Todos esos son cambios de estado y todos ellos son ejemplos de cambios físicos. Por ejemplo, recordemos al agua. Cuando tenemos al cubito de hielo, está el agua congelada y le aumentamos la temperatura, ocurre el cambio de sólido a líquido, que es la fusión, pero sigue siendo la misma sustancia, o sea, sigue siendo agua. Si seguimos calentando el agua, recuerden que se evapora y tenemos vapor de agua, pero sigue siendo la misma sustancia. Entonces eso es un cambio físico. Y si se dan cuenta, es algo reversible, porque si le bajábamos la temperatura al agua, podíamos obtener al agua líquida. Si seguimos enfriando, obteníamos al hielo. Entonces es algo reversible. Y al momento en el que había el cambio de estado, por ejemplo de sólido a líquido, no se producía alguna sustancia nueva. Otros ejemplos que son un poco menos comunes es disolver azúcar o disolver sal en agua. Estos son ejemplos de cambios físicos. Ahorita vamos a ver unas imágenes. También está, por ejemplo, la elasticidad, la dilatación de los metales, cortar un papel o cortar madera. Entonces, para entender el cambio físico, vamos a ver esta imagen. Observen que aquí se está hirviendo un poco de agua. Aquí tenemos al agua líquida. Y observen a las moléculas de agua. Como es líquido, recuerden que en los líquidos las moléculas no están tan separadas. Todavía existe cierta atracción entre estas moléculas y por eso tenemos este estado líquido. Pero observen que como estamos calentando, estamos pasando del estado líquido al vapor, que es el que tenemos aquí arriba. Entonces observen el agua en vapor. Las moléculas de agua ya están mucho más separadas que aquí en el líquido. Pero lo que yo quiero que vean es que sigue siendo la misma molécula antes y después del cambio de estado. Por eso es que esto es un cambio físico. La sustancia solo cambia aparentemente de líquido a vapor. No obtenemos sustancias nuevas. Y bueno, no se alteró la estructura interna. O sea, no alteramos la estructura del agua. Nada más hay un cambio de apariencia, un cambio de estado. Aquí tenemos otro ejemplo que en este caso es la sublimación del hielo seco. Recuerden que el hielo seco es este que teníamos aquí, que tiene muchas aplicaciones, y cuando sublima es cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso sin ser líquido. Entonces, en esta parte tenemos al hielo seco sólido, aquí dice sólido, y observen que las moléculas o las partículas del dióxido de carbono están muy juntas, no hay espacio entre ellas porque es sólido. Pero ¿qué pasa si calentamos esto? Si aumentamos la temperatura, como estas partículas ganan más energía cinética, logramos separar a las partículas o a las moléculas del dióxido de carbono y ya la tenemos en un estado de vapor. Por eso aquí es el dióxido de carbono en estado gaseoso. Pero lo que yo quiero que vean es que la molécula sigue siendo exactamente la misma. Un átomo rojo, un átomo negro y un átomo rojo.
un átomo rojo, uno negro y uno rojo. Ajá, siguen siendo exactamente las mismas partículas, solo que en el estado de gas o en el estado de vapor ya están más separadas. Ajá, pero la sustancia es exactamente la misma antes y después del cambio. Si observan, no se produjo ninguna sustancia nueva. Aquí tenemos un ejemplo de disolver azúcar en agua. Entonces aquí tenemos al azúcar sólido. Ajá, observen que las moléculas del azúcar están muy pegadas porque es sólido, no hay espacio entre ellas. Pero ¿qué pasa cuando las disolvemos en agua? Observen que aquí las moléculas del azúcar ya están rodeadas por las moléculas de agua, pero sigue siendo la misma sustancia, la molécula sigue íntegra. Ajá. No se separó en dos o no se separó en cuatro, no se cambiaron átomos ni nada, simplemente hay una mayor separación entre una molécula y otra, porque entre ellas ahora hay moléculas de agua. Entonces la sustancia sigue siendo exactamente la misma antes y después del cambio, y tampoco se produjo nada nuevo. Ajá. Ahora vamos a ver qué es un cambio químico. En un cambio químico, estos son cambios que alteran la composición interna de la materia. Ajá. Entonces, lo que ocurre es que los átomos se reorganizan transformando la sustancia original en una sustancia completamente diferente. Entonces, en un cambio químico hay producción de sustancias nuevas. Ajá. Y esto es un proceso irreversible. Entonces, ahorita con las imágenes vamos a ver por qué es un proceso irreversible. Entonces, como ejemplos de un cambio químico, tenemos, por ejemplo, a la combustión. Cuando quemamos una hoja de papel, obtenemos la ceniza, obtenemos el agua, y eso es algo que no podemos revertir a la hoja de papel, ja, no podemos volver a formar el papel. Entonces, la combustión es un cambio químico. La digestión, ja, no es lo mismo lo que comemos que lo que sale, ocurre completamente un cambio químico. Ajá. También la efervescencia, cuando en un vaso con agua agregamos una pastilla de sal de uvas, ese burbujeo que se produce es la producción de dióxido de carbono. Se está produciendo una sustancia nueva y están de acuerdo que ese dióxido de carbono no lo podemos regresar al agua, al vaso con agua y volver a formar la pastilla. Ajá. La fotosíntesis también es un cambio químico. Recuerden que las sustancias iniciales es la luz solar, el dióxido de carbono y el agua, y lo que ocurre prácticamente es que se obtiene glucosa y oxígeno. Entonces la glucosa y el oxígeno obtenido no lo podemos volver a regresar a dióxido de carbono y agua por la misma fotosíntesis, tiene que ocurrir otro proceso. La oxidación de algún metal, la putrefacción y la fermentación. Todos estos son ejemplos de cambios químicos. Para que entiendan el cambio químico, vamos a observar esta imagen. Aquí tenemos un clavo en donde tiene algunas zonas en donde no está oxidado y algunas otras zonas sí está oxidado. Primero observemos esta zona donde no está oxidado el clavo y observen que únicamente tenemos átomos de hierro, que son estas esferas de color dorado. Ajá. Entonces en toda esta parte de la imagen únicamente observamos átomos de hierro. Ahora, ¿qué pasa cuando estos átomos de hierro reaccionan con el oxígeno de la atmósfera? Pues vamos a obtener este producto que es este polvo de color rojizo o color café, que es el óxido de hierro. Entonces observen que hay un cambio en la estructura de la sustancia original. De esta sustancia original pasamos a esta sustancia, y ya es una sustancia completamente distinta porque hubo un cambio estructural en los átomos, se reorganizaron, se formaron enlaces con otros átomos y esto ya es algo irreversible. De esta sustancia nueva nunca vamos a poder regresar a la sustancia original. Entonces eso es un cambio químico. Como otro ejemplo de cambio químico tenemos a la combustión del gas propano. Observen que en esta parte del tanque, en donde únicamente tenemos el gas propano, aquí tenemos a las moléculas del gas. Como es un gas, pues observen que hay mucho espacio entre ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando llevamos a cabo la combustión? En donde este gas va a reaccionar con el oxígeno de la atmósfera. Pues observen que como producto se obtiene dióxido de carbono, que son estas moléculas de aquí, y también obtenemos agua, que son estas moléculas de aquí.
Entonces esto es algo irreversible. Jamás del dióxido de carbono y del agua vamos a volver a formar al gas propano. Ajá. Entonces hubo una reorganización de átomos. Observen que los átomos negros de aquí se unieron o se enlazaron con los átomos de oxígeno de la atmósfera. Y los átomos blancos de aquí también se enlazaron con los átomos de oxígeno de la atmósfera. Ajá. Entonces hubo una reorganización completa de la estructura interna. Y esto es algo irreversible y obtuvimos sustancias nuevas. Bueno chicos, esto es lo único que tienen que saber del tema, principalmente recordar los ejemplos, que es lo más importante.